Quizá te hayas preguntado algunas veces, ¿qué es el bullying? O tal vez esta situación que estás viviendo te parezca que no es adecuada para ti. ¿Cuál es la diferencia entre bullying y juegos bruscos entre compañeros? A continuación te daremos algunas reflexiones para que puedas reconocer lo que realmente es el fenómeno del bullying. Comenzaremos por decir que la palabra bullying es un término inglés aceptado por todos los países para el que no existe ninguna traducción al español que lo defina literalmente. La que más se aproxima es matonismo, pero como se trata de una traducción inadecuada, se utiliza intimidación, maltrato, acoso y abuso. Es una forma de maltrato generalmente intencionado y perjudicial de un estudiante hacia otro compañero, que generalmente es más débil, con desequilibrio de poder y de manera reiterada, al que convierte en su víctima habitual. Suele ser persistente y puede durar semanas, meses o años. Existen dos tipos: el directo, en donde se incluyen golpes, puñetazos, patadas, empujones, gritos desaforados e insultos, que pueden producir daño directo e inmediato en la víctima. El indirecto se caracteriza por el empleo de la marginación o exclusión de la víctima, a quien no se le permite participar en las actividades de sus compañeros, y también mediante la difusión de rumores tendenciosos para perjudicar su imagen social. Para ser más claros respecto a este fenómeno, les daremos una lista de los tipos de bullying que se dan en la sociedad. Existe bullying de tipo físico, verbal, psicológico, social, ciberbullying, happy slapping, homofóbico, étnico, de género, a través del teléfono móvil, gesticular, escrito, gráfico, económico, material y sexual. Las características del bullying anteriormente descritas las podemos resumir de la siguiente manera. Se trata de una acción agresiva e intencionalmente dañina. Se produce en forma repetida. Se da en una relación en la que hay un desequilibrio de poder sin provocación de la víctima. Provoca un daño emocional. Existe una víctima indefensa atacada por una o varios agresores. Hay intencionalidad mantenida de hacer daño. Con desigualdad de poder. Una víctima débil y uno o varios agresores más fuerte física, psicológica o socialmente. Existe persistencia de la agresión en la relación perversa de dominio-sumisión, repetida a lo largo del tiempo. Es intencional porque el agresor actúa con el claro propósito de ocasionar dolor y sufrimiento a su víctima. Es reiterativa en el tiempo, porque el agresor intimida y maltrata a la víctima en forma sistemática y sostenida durante un periodo de tiempo. Es silenciosa e invisible, porque los agresores se cuidan de que los profesores y los directivos se percaten de sus actos de bullying, y porque la víctima y los espectadores guardan silencio en las repetidas acciones de violencia que experimentan y perciben. Esto se conoce como el código del silencio. Hay desigualdad de fuerzas entre el agresor y la víctima, porque el agresor abusa de su mayor poder físico o psicológico para intimidar y maltratar a su víctima, a quien causa variadas formas de daño, como físico, psicológico o social. ¿Cómo identificar el bullying? Se reúnen 4 requisitos. La conducta es agresiva y negativa. Se realiza en múltiples ocasiones. Ocurre en una interacción en la que existe una diferencia o desequilibrio de poder entre las partes involucradas, aunque esta diferencia no sea real, sino percibida por el agredido. La conducta es intencional, deliberada y cumple con un propósito. De acuerdo al sitio Jalisco Suma por la Paz, el bullying se reconoce por las siguientes características. Es una conducta violenta o agresiva que se repite y que se da de una manera constante. Las agresiones se presentan durante un largo periodo. Buscan provocar un daño. Intervienen 3 actores: las víctimas, los agresores y los testigos. Ojo, no es acoso escolar,
cualquier forma de maltrato o violencia de los adultos hacia los alumnos de la escuela. Una pelea ocasional entre alumnos o alumnas. Bromas o juegos en el que los involucrados intercambian las agresiones. El uso de groserías con sentido permitido entre compañeros. Es importante saber que no es bullying cuando alguien juega de manera brusca pero amistosa con el otro. Tampoco es bullying cuando dos estudiantes de la misma fuerza discuten o pelean. Sin embargo, para que en la escuela exista una convivencia respetuosa y solidaria, es indispensable que cualquier manifestación de violencia sea atendida. Ahora ya sabes cuál es la diferencia entre bullying y jugar brusco con tus compañeros. Recuerda, cualquier situación que estés viviendo tiene solución si lo platicas con las personas adecuadas.